Dentro de los antibióticos encontramos distintas familias que se diferencian, puede ser en su estructura química, en su mecanismo de acción o incluso en la propia posología que se utiliza de los mismos. Si nos vamos al ámbito de las penicilinas o de los betalactámicos, encontramos distintos subgrupos, como por ejemplo tenemos el subgrupo de las aminopenicilinas, las cuales están representadas por dos grandes hermanas. Tenemos la hermana menor, que quizás es la más conocida de todas, la amoxicilina, y tenemos la hermana mayor, no tan conocida, pero que se suele utilizar especialmente cuando hay cierta resistencia a la propia amoxicilina. Esta hermana mayor de las aminopenicilinas de los betalactámicos es conocida como la ampicilina. La ampicilina es un fármaco que pertenece a la familia de los antibióticos. Y dentro de los antibióticos pertenece al cúmulo conocido como los betalactámicos. Es decir, sustancias antibióticas que poseen en su interior la estructura química del anillo betalactámico. Y la ampicilina junto con la amoxicilina se corresponden al subgrupo de las aminopenicilinas. La ampicilina fue la primera aminopenicilina descubierta y de la cual se derivó la génesis y creación de uno de los antibióticos más conocidos y más consumidos en la historia de la humanidad, la amoxicilina, en combinación con el clavulánico. La ampicilina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo los nombres comerciales de Britapen y de Gobevicina. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la ampicilina, donde vemos el núcleo central de todo antibiótico de tipo betalactámico, es decir, el anillo lactama, al cual se le ha unido un grupo tiazol, o mejor dicho, un grupo de anillo tiazolidílico, el cual también tiene un grupo carboxilo terminal, un grupo amina, una amina secundaria y también en uno de sus radicales extremos tiene un grupo benceno intacto. Al igual que su hermana menor, la amoxicilina, la ampicilina está indicada en el tratamiento de las infecciones bacterianas, tanto las producidas por cepas procariotas de tipo gram positivas y gram negativas. Pero eso sí, la ampicilina, al igual que la amoxicilina, no se debe de utilizar a lo loco y sin criterio clínico, sino que hay que utilizarla en las infecciones bacterianas que estén producidas por cepas procariotas sensibles a la acción de la ampicilina. Sin desviarse mucho de la única congénere con la que comparte el gran protagonismo dentro del grupo de las aminopenicilinas, la amoxicilina, la ampicilina está contraindicada en la propia adherencia a las sustancias betalactámicas en sí, en la mononucleosis, en las leucemias y tampoco se debe de utilizar en los sarcomas. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que la ampicilina hay que tener cuidado si el paciente tiene cierto grado de nefropatía o alteraciones en la eliminación renal. Hay que tener cuidado si el paciente, especialmente en el sexo femenino, se está tomando a la vez anticonceptivos orales, ya que la ampicilina y la amoxicilina tienen interacción
con este grupo farmacológico, también hay que tener precaución con los bacteriostáticos, es decir, o erradicamos una enfermedad bacteriana o la mantenemos latente, pero siempre es mejor no mezclar ambos medicamentos de mecanismos de acción distintos. Al igual que con los anticonceptivos, hay que tener precaución de la ampicilina si se utiliza con anticoagulantes orales, el acenocumarol, con la warfarina. Y, por supuesto, hay que tener mucha precaución con la ampicilina y especialmente con todos los antibióticos si el paciente presenta enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo en el Crohn y en la colitis. Así como también hay que tener cuidado en las colitis pseudomembranosas, es decir, las colonizaciones por cepas procariotas resistentes, como por ejemplo del género Clostridium. Y es de bien repetir que la ampicilina, como todos los antibióticos, puede generar resistencias, es decir, que las propias cepas procariotas, los propios patógenos bacterianos, puedan ser resistentes a la acción bactericida de la ampicilina y se tengan que utilizar otras alternativas farmacológicas antibióticas, como por ejemplo las cefalosporinas o los carbapenems. El mecanismo de acción de la ampicilina es absolutamente idéntico al resto de la familia de las penicilinas, es decir, de los beta-lactámicos, y más especialmente de su propia familia, la amoxicilina, la ampicilina o la piperacilina. Es decir, la ampicilina es una aminopenicilina de tipo beta-lactámica, ya de por sí es bactericida, por lo cual la ampicilina inhibe la síntesis de una sustancia fundamental dentro del organismo patógeno procariota, los peptidoglicanos, que forman parte de la pared celular. Al inhibir la síntesis de los mismos, se consigue un debilitamiento de la pared celular del microorganismo patógeno, por lo cual se destruye la pared celular, se produce una lisis de la misma y esto conlleva a la muerte procariota, es decir, la muerte bacteriana. Y la ampicilina se suele asociar con otros antibióticos o sustancias antibióticas. Como bien sabemos, la amoxicilina se suele asociar con otras sustancias, como por ejemplo con el ácido clavulānico, el cual es un inhibidor de las beta-lactamasas, es decir, la sustancia que segrega el patógeno para evitar ser atacado por los antibióticos. En este caso, la ampicilina también se puede administrar a la vez con sustancias parecidas. Las vías de administración más usuales de la ampicilina suelen ser la vía parenteral, tanto de forma intravenosa, periférica y o central como de forma intramuscular, y por supuesto la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas para su administración oral o por sondaje nasogástrico. Y tenemos que saber que la ampicilina se suele administrar más por vía parenteral, ya que se distribuye mejor por los tejidos y ejerce un mayor efecto terapéutico. La posología más habitual de la ampicilina está bastante estandarizada y no suele diferir mucho en el tratamiento de diversas patologías infecciosas bacterianas que son sensibles a la acción de la propia ampicilina. Por ejemplo, en adultos podemos utilizar dosis orales de 500 miligramos de ampicilina cada 6 u 8 horas. Y de forma parenteral nos iríamos a 1000 miligramos, 1 gramo cada 8 horas. Esta dosis puede variar dependiendo de diversos factores. En los lactantes y recién nacidos se utiliza una dosis de 50 a 100 miligramos por kilogramo diario. Y en pediatría utilizamos por vía oral
de 125 a 500 miligramos por kilogramo cada 6 u 8 horas aproximadamente, mientras que por vía intravenosa se utiliza de 33 a 50 miligramos por kilogramo cada 6 horas, pero de nuevo estas dosis suelen variar en base al criterio facultativo. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la ampicilina con el resto de la farmacología existente, debemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no, o en terapia con la ampicilina, al igual que conocer las interacciones que tiene la ampicilina con otras sustancias, teniendo sinergia o potenciación de los efectos terapéuticos, incluso hasta adversos, si se combina con su propia familia antibiótica genérica, es decir, con los beta-lactámicos, incluso de su propio subgrupo, como la amoxicilina o la piperacilina. Y tiene antagonismo la ampicilina farmacológico con las sustancias conocidas como bacterostáticos, es decir, antibióticos que mantienen latente una infección, pero no la erradican. Incluso a pesar de ser un fármaco antibiótico muy estudiado junto con su hermana menor, la amoxicilina, la ampicilina no está exenta de efectos adversos y algunos de ellos suelen aparecer incluso durante los primeros estadios de la terapéutica antibiótica o de la terapia antibiótica. Algunos de estos efectos adversos son la aparición de alergia a los grupos beta-lactámicos presentes en la molécula de la ampicilina. A nivel gastrointestinal puede producir dispepsias y dermatopatías, como por ejemplo urticaria, prurito, rash cutáneo. Y por supuesto, puede producir flebitis si utilizamos la ampicilina en tratamientos prolongados por vía parenteral. También puede producir fiebre secundaria, es decir, fiebre medicamentosa, un aumento de la temperatura por la acción terapéutica de la ampicilina, la cual se suele dar mucho en pacientes con infecciones bastante graves o crónicas. También puede haber alteraciones de la sangre, leucopenia, neutropenias, así como cuadros de diarrea, lo cual ya nos indicará que puede haber una colonización bacteriana extra en el intestino, es decir, la aparición de colitis pseudomembranosas. Y por supuesto, como todo antibiótico, la ampicilina puede generar resistencias, es decir, que los microorganismos patógenos causantes de la enfermedad se vuelvan resistentes al ataque antibiótico y haya que utilizar otras alternativas disponibles. Y en el embarazo y la lactancia, la ampicilina tiene categoría B. Se puede administrar tanto durante la gestación como en el lactante y durante la lactancia, pero eso sí, con precaución. Aunque no hay estudios ni evidencia científica que demuestren que haya un daño en el recién nacido y durante la gestación, todos los antibióticos, incluido la ampicilina, deben administrarse bajo exhaustivo criterio facultativo. Por último, nos queda decir que la ampicilina, al igual que la amoxicilina, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que es un antibiótico dializable y suele requerir un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. Por ejemplo, si el paciente tiene un agregamiento de creatinina aproximado entre 10 a 20 mililitros por minuto, se utilizaría una dosis mínima de 250 miligramos o de 2 gramos cada 6 u 8 horas si utilizamos la vía parenteral, siempre después de cada sesión de dialización. Y si por el contrario el paciente es un gran nefrópata,
por ejemplo, un cargamento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto, por vía enteral utilizaríamos 250 miligramos o por vía parenteral 1 gramo cada 6 horas. Pero estas dosis suelen variar dependiendo de la función renal. De nuevo hay que tener en cuenta que la ampicilina, al igual que la amoxicilina y en general todos los antibióticos, puede aparecer resistencias si se utiliza el antibiótico de forma descontrolada y sin ningún criterio clínico. Es decir, favorecer el autoconsumo, lo cual conlleva a que la propia infección sea resistente a la acción antibiótica, por lo cual la ampicilina se administrará siempre bajo necesidades orgánicas que estén justificadas desde el punto de vista clínico y o facultativo. Y también tenemos que decir que la ampicilina se considera como la madre de las aminopenicilinas beta-lactámicas, ya que fue la primera de todas. Y de ahí se sintetizaron y crearon otros antibióticos parecidos que han tenido mayor repercusión dentro de la medicina, enfermería y otras ramas sanitarias, como por ejemplo la amoxicilina o la piperacilina.